Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Muchos son los nicaragüenses que desean salir del país y uno de los países que es el destino fundamental, además de España y otras naciones como Costa Rica, es los Estados Unidos. Y hemos visto las olas de migrantes nicaragüenses, cómo arriesgan sus vidas para poder entrar de manera irregular hacia esta nación norteamericana, pero también queremos nosotros darles a conocer de qué manera puede usted pedir la visa americana de forma legal, directa y no arriesgarse a viajar de forma irregular hacia los Estados Unidos. Ya hemos visto que muchos nicaragüenses lamentablemente hasta pierden la vida en el intento por conseguir el sueño americano. Ese es el tema de hoy, criterios de elegibilidad para la visa americana. ¿Tiene usted realmente posibilidades o no? ¿De qué depende que le puedan otorgar la visa y así poder viajar de manera regular a los Estados Unidos? Vamos a hablar del tema con un experto que está con nosotros esta mañana, Jimmy. Así es, Jocelyn, para profundizar el tema ya nos acompaña acá en el estudio de Acción 10 en la mañana y por supuesto en Debates y Soluciones, Moisés Gutiérrez, quien es asesor en visa americana. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchachos, buenos días a todos, buenos días a todo nuestro público. Antes de todo, me gustaría dejar en claro que no somos abogados de inmigración, no representamos ni trabajamos para ninguna entidad y siempre es importante recordarle a las personas que deben verificar las fuentes de información que están accesibles a todos. En el caso particular de la Embajada Americana está la página de Facebook, tienen su página web y tienen también el sistema ustraveldocs.com donde pueden las personas verificar. Lo único que vamos a abordar acá básicamente es información que está ahí, pero que tal vez lo vamos a tratar de resumir para que sea de fácil comprensión al público. Sí, Moisés, porque muchos nicaragüenses que deciden hacer el trámite a veces hasta son víctimas de estafa y no llenan el formulario adecuado y al final gastan su dinero y queda prácticamente en nada. Pero hablemos del tipo de visa para el nicaragüense que desea viajar. ¿Qué tipo de visa es? Hablamos de una visa no inmigrante y cuénteme de ese tipo de visa y también respecto a qué debe considerar una persona antes de solicitar este tipo de visa. Sí, es importante destacar que existe la visa de inmigrante y visa de no inmigrante. A veces hay confusión con estos términos. La visa de inmigrante es para los que son casos de residencia, eso queda aparte. En este caso, si usted lo que desea es solicitar una visa para visitar por tiempo corto los Estados Unidos, entonces usted lo que tiene que solicitar es una visa de no inmigrante, que es la visa que le permite que usted pueda visitar temporalmente, por corto tiempo, los Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo o negocio. En ese caso no se podría trabajar la persona. No permite trabajar, al menos esta categoría de visa no le permite trabajar. Eso es muy importante porque a veces las personas te dicen, mire, quiero una visa de turismo para ir a trabajar. Es que no puede trabajar con esa visa, no se lo permite. Y en cuanto al plazo de estadía también es limitado. Las estadías normalmente las dan por 6 meses, eso es normalmente, pero hay sus casos especiales. Bueno, es importante destacar que tener una visa no te garantiza la entrada a los Estados Unidos. La visa es el vehículo, por así decirlo, o el medio que nos permite comprar un billete de avión, montarnos al avión o por cualquier otro medio de transporte y llegar a un puerto de entrada en los Estados Unidos y solicitar una admisión a este país. Pero la única persona que puede permitir esta admisión son los agentes autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional, que en este caso pues son los oficiales de protección y frontera o los CBP o CBP como les conocen. ¿Qué documentos necesitamos, Moisés, para poder solicitar este tipo de visa del no inmigrante? Bien, antes de contestarte esa pregunta, quiero responder la que también me hacías al inicio sobre qué debe hacer una persona antes de tomar la decisión de solicitar una visa. Yo creo que es muy importante hacernos una autoevaluación. Por ejemplo, y esto entra, ¿verdad?, dentro de ya los, entre comillas, requisitos pues, que se necesitan para esto. Y es, ok, yo quiero pedir una visa, primero tengo que saber cuál es el motivo de mi viaje. Lo identifico. Si lo que quiero es visitar a un familiar, entonces yo debo solicitar la categoría de visa B2. Si el motivo de mi viaje es por asuntos de negocios, porque voy a una conferencia, si voy a un congreso, entonces debo solicitar la visa B1.
Aunque usualmente cuando las visas se las aprueban a las personas se las dan combinadas, la B1, B2, lo cual te otorga una mayor flexibilidad. Pero entonces, si usted está pensando solicitar una visa americana, en este caso de la de turismo o negocio, tiene que primero definir cuál es el motivo de su viaje para que pueda solicitar la categoría adecuada dentro de estas visas temporales. Ahora, lo que usted necesita como documento de identidad para iniciar este proceso es su pasaporte, pero el pasaporte debe estar vigente por lo menos 6 meses y con 2 páginas en blanco al momento de su entrevista en la Embajada Americana. ¿De qué depende también el hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua te pueda otorgar la visa americana? Hablemos del formulario. ¿Qué es lo esencial que se debe llenar en ese aspecto? ¿Y dónde encuentra la gente ese formulario realmente para que no sean expuestos a lo que yo decía? Sí, como te decía, la manejo información. Exactamente. En la página web de la embajada hay bastante información y bastante información detallada. Entonces, ahí hay varios links donde ellos pues le permiten a las personas, hay sección que dice visas de no inmigrantes, la persona puede dar clic ahí y ellos le van guiando dónde están los formularios, cuáles son los procesos paso a paso, y las personas perfectamente pueden hacer su trámite si ellos lo desean, ¿verdad? Claro, muy importante es destacar que el formulario es una parte fundamental de este proceso. ¿Por qué? Sencillamente porque el oficial consular, el que está, cuando usted ya va pues a la entrevista, se va a guiar por lo que está plasmado en su formulario. Entonces, si usted llega diciendo algo que es distinto a eso, podría tener... Normalmente los errores más comunes que se hace la persona en los formularios, ¿cuáles son? ¿Han logrado identificar eso? Bien, generalmente a veces hay errores en los nombres o en los números de los pasaportes o en las fechas de nacimiento, que si usted va a llenar su formulario, por favor tenga mucho cuidado con estos datos. Creo que hay datos muy importantes que usted tiene que doble verificar siempre. Sus nombres, apellidos deben estar como aparece en el pasaporte. Su número de pasaporte debe estar correctamente. También lo que es su correo electrónico, su teléfono, lo que es información personal. Es muy, muy importante que las personas puedan doble verificar esto antes de someter el formulario de S-160. Una vez que ya llenan el formulario, se pasa al siguiente proceso, que es la entrevista. ¿Qué es lo que recomienda en el momento de la entrevista para que se le pueda otorgar el pasaporte, la visa americana? Hablar con la verdad. Eso es fundamental. Y de hecho, como le decía, llenar, es por eso donde entra en juego la importancia de llenar correctamente el formulario. Porque hay personas que a veces llenan el formulario y por favor guárdense siempre una copia del contenido de lo que dice pues su formulario. Porque ¿qué pasa? A veces se comete el error de que se llena el formulario, se somete, pero digamos que de pronto la cita te puede tocar en 2, 3, 4, 5, incluso hasta 6 meses. O como vimos recientemente con todo esto de la pandemia, hay gente hasta que tuvo que esperar más de un año. Entonces, si no guardaste una copia de eso, de aquí que te toque la entrevista, probablemente vas a decir cosas que sean muy distintas a lo que dice el formulario. Entonces es importante eso, guardar siempre una copia. Y bueno, como le digo, ¿verdad? No omitir información, decir la verdad es clave, porque esto le va a evitar complicaciones a la hora de su entrevista. ¿Y qué puede impedir el hecho de que la embajada no te otorgue la visa americana? Y ahí entramos ya a la parte de los criterios de elegibilidad de la visa. Bien, aquí es una parte central del tema, ¿no? Número 1, para este tipo de visas es importante demostrar qué lazos, qué vínculos nos unen a nuestro país de origen. ¿Cuáles son estos lazos? Estos lazos pueden ser familiares, estos lazos pueden ser económicos, pueden ser laborales. Por ejemplo, si ellos van a evaluar su estabilidad laboral, por ejemplo, cuánto tiempo lleva trabajando en su trabajo, pues, la solvencia económica, porque aquí esto es importante. A veces hay personas que dicen, ¿cuál es el motivo de su viaje? Le puede preguntar tal vez el oficial consular. Voy para Disney, le dice. Ok. Y si le dicen, ¿y cuánto gana usted?
Entonces, y le dice, oh, gano 10.000 Córdoba. O sea, como que no, sabemos que un viaje de esos obviamente no se va a cubrir con un salario. Entonces, yo creo que aquí la parte también fundamental, muchachos, del formulario es que debe tener coherencia con lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, dentro de estos criterios de elegibilidad está autoanalizarse. Ok, tengo trabajo, ¿cuánto tiempo llevo trabajando? La estabilidad laboral puede que sea evaluada. La solvencia económica. También algo muy importante, las personas que van a solicitar nuevamente su visa, si tal vez ya se les venció, y es un récord de viajes que sea positivo. ¿A qué me refiero con un récord de viajes positivo? Que no tenga historial de viaje de 2, 3, 4, 5, incluso casi los 6 meses. Porque a veces hay personas que dicen, no, es que me dieron la visa por la estadía, por 6 meses. Y yo, todo bien, me quedé 5. ¿Y cada cuánto hace eso? No, pues cada año hoy me quedo 4 o 5 meses. Va a llegar un punto en que eso podría traerle consecuencias negativas. ¿Y quiénes podrían tener mayor facilidad de poder obtener esa visa americana? ¿Un estudiante, un universitario, una persona, trabajo profesional o que esté en el trabajo informal? ¿De qué depende de eso? Mire, hay que decir algo muy importante sobre esto. Usted puede tener un empleo, usted puede tener solvencia económica, usted puede demostrar que tiene tal vez vínculos fuertes en su país de origen y a veces le pueden negar la visa. Porque hay algo que se llama discreción consular. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? Sí, hay que aclararlo. O sea, no es por el hecho de que no, pero si yo tengo un buen trabajo y yo gano bien y tengo cuentas bancarias y tengo esto y tengo lo otro, y demostrar el arraigo, pero no te dan la visa. Y no te la dan. A veces pasa eso, sucede eso. Pero esa decisión se basa en la discreción consular, que es algo pues ¿qué es la discreción consular? Que simple y sencillamente, si no te la quiso dar el oficial consular, no te la da. Vamos a recordar a nuestra audiencia que tiene 2 formas de participar del segmento. Pueden marcarnos al 2222-7808 para hacer sus consultas a nuestro especialista y también podría hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. De hecho, hay algunos comentarios que me voy a permitir leer para que puedas responder, Moisés. Pregúntale por favor al invitado cuánto tiempo dura que te den una visa si te casas con un ciudadano americano. ¿Y qué es lo que recibís si la residencia o la ciudadanía? ¿Cuánto tiempo tarda? En darte una visa cuando te casás con un ciudadano americano. Bueno, eso ya estamos hablando ya de temas de visas de inmigrante, que son los temas ya de residencia. Con esto de la pandemia, ustedes saben que se han retrasado mucho pues los casos. Hay gente que lleva más de 2 años. De hecho, generalmente hay como unos 2 años de retraso. Hay gente que tal vez hace 2 años tuvo que haber sido llamada a una entrevista para culminar su proceso consular. Sin embargo, en estos momentos lo que yo le podría decir es que trate de comunicarse con la persona que le lleva el caso o la persona que esté dando monitoreo al caso para que con su número de caso y el invoice number puedan ver cómo va el estatus de su caso. Eso es importante. Toda persona que tenga un trámite de residencia, por favor, hable con su familiar, que siempre le den, ya cuando esté en el NVC, porque en esos casos, aunque para no desviarnos mucho del tema, solo voy a abordarlo rápidamente, cuando ya la solicitud pasó del UCIS, que es donde se presenta inicialmente, a NVC, cuando ya esté en el NVC y ya las personas tienen algo que se llama el número de caso y el invoice number, por favor pídanlo, para que ellos lo puedan tener y estar monitoreando sus casos a través del sistema SEAC, que es el sistema en línea que permiten estar monitoreando este tipo de cosas. Moisés, vamos a atender una llamada telefónica. Muchas gracias, gracias por esperarnos. Buenos días. ¿Cuál es su consulta o al tema? Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el doctor. Sí, le estamos escuchando. Díganos. En este caso, por lo menos en mi caso, quiero sacar visa pues americana junto con mis 2 menores de edad, porque mi esposo ya tiene más de 1 año de haberse ido a emigrar, obviamente. Y en este caso, pues si yo no puedo llenar el formulario porque es en inglés, ¿podría yo buscar algún abogado para que me lo llene el formulario? Muchas gracias por su consulta. Bien, es importante, sí, claro, si la persona desea, y me gusta aclarar esto también, las personas libres, si desean
buscar la asesoría valga la redundancia, un asesor externo, ¿verdad? Claro, porque hay ciertas partes del formulario que a veces las personas pues no comprenden, ¿verdad? Y si usted no está seguro de poderlo llenar correctamente por su propia cuenta, siempre lo recomendable es que busque una ayuda profesional y que le pueda brindar también una clara instrucción sobre el llenado correcto del formulario. Así que, como le digo, ¿verdad? Es importante que la persona que usted también contrate o que busque, cerciórese que tenga una oficina válida. Creo que es importante eso, ¿verdad? O que tenga una dirección física, porque lo que estábamos hablando en un inicio, ¿verdad? A veces la persona dice, porque hay unos que dan no de información a páginas, o sea, no de sus datos en páginas que no conoce su procedencia. Siempre es importante que usted se cerciore, ¿verdad? Con quién va a hacer su trámite, porque es información sensible. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su comentario o su consulta? Una consulta. Fíjese que quería hacerle consulta de que si un nicaragüense que tenga residencia costarricense puede ser apto o candidato para una visa americana. Un ciudadano nicaragüense que tenga residencia costarricense. Residencia de Costa Rica. Ahora, ¿dónde reside la persona? O sea, ¿dónde está ¿Dónde vive actualmente? ¿Dónde vive En actualmente? estos momentos estoy en Nicaragua. Yo soy el que tengo residencia. Ok. Entonces, bien, aquí lo importante va a ser demostrar dónde tiene sus vínculos. Usted puede solicitar la visa si está en Costa Rica, ¿verdad? Puede hacerlo porque tendría un estatus legal en ese país. Es como la persona que tal vez es de otro país y desea solicitar la visa en Nicaragua, debe tener aquí un estatus, o ser ciudadano nicaragüense o tener una residencia nicaragüense para poder solicitar la visa. Ahora, puede hacerlo, pero lo importante es que siempre el oficial consular va a evaluar dónde la persona tiene sus vínculos, o sea, en el país donde está residiendo en el momento. Este es un tema bastante amplio y muchos nicaragüenses quizás se preguntan qué documentos debo llevar al momento de la entrevista, además de estar sereno, porque hay algunos a los que les traicionan los nervios, básicamente. Sí, eso pasa usualmente, pero hay que tratar de controlar los nervios, ¿verdad? Los documentos que usted debe llevar a la hora de su entrevista, ya hablando que ya en el momento de su entrevista, lo que dice la información de la embajada es que usted debe llevar su pasaporte vigente, debe llevar la hoja de confirmación del llenado del formulario. Ojo, hoja de confirmación de que se llenó el formulario. 2 fotos de 2x2, fondo blanco a color, ¿verdad? Que son los del tamaño para visa americana. Y debe llevar el recibo del pago o comprobante del pago y la hoja de confirmación de cita. Muy importante, en esta hoja de confirmación de cita hay unos códigos de barra donde están detallados lo que es la fecha de su cita, la hora, y no debe doblar. Eviten hacer esto de andar doblando para que no tengan problemas a la hora de la entrevista. Moisés, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Gracias por esperarnos. ¿Cuál es su consulta? Escúchenos directamente desde su teléfono o celular. Le escuchamos. Correcto. Le escuchamos. Buenos días. Con el abogado, escúcheme, una preguntita. Le estamos escuchando, señor. Uno puede solicitar la visa y dar la dirección de ir a Estados Unidos en uno que haya ido de migrante de aquí. ¿Cómo? No comprendemos. Si uno puede solicitar la visa yéndose de Nicaragua hacia Estados Unidos de forma ilegal, dice. Correcto, que tiene que dar la dirección, uno puede dar la dirección de donde viven, de donde están los que se han ido de vosotros. Pero no comprendo. Como usted... pues mojado de aquí, pues me entiende. Entonces, usted tiene familiares en Estados Unidos que ingresaron al país de manera irregular y su consulta es si usted puede solicitar la visa y puede dar de referencia que tiene estos familiares que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y si puede dar también la dirección. Esa es la consulta. Correcto. Yo tengo 4 hermanos allá, ellos se fueron mojados de aquí en Nicaragua. Ok, importante. ¿Tiene posibilidades esta lo que estábamos hablando anteriormente. Es importante hablar con la verdad.
no se debe omitir información. Hay personas que lo hacen, pero esto podría traerles consecuencias negativas en un futuro. Deben decir la verdad. Y claro que en el formulario te pide una dirección de tu contacto en los Estados Unidos. Algo muy importante sobre estas direcciones es que debe ser una dirección física válida. No poner P.O. Box ni nada de eso, sino poner pues el número de la casa, la calle, apartamento, la ciudad, el estado y el código postal. Muy importante. Esos son los 5, estos son lo que conforma una dirección en los Estados Unidos: el número de la casa, la calle, bulevar, avenida, el apartamento para los que tienen, la ciudad, el estado y el código postal. Es muy importante detallarlo en las direcciones. Ahora bien, sobre su consulta, lo correcto es decir la verdad. Aunque eso merme sus posibilidades de que le den la visa. Tengo que decirle también que le pueden preguntar sobre su... De hecho, muchas veces te preguntan, ¿quién es esta persona? ¿Cómo llegó a Estados Unidos esta persona? Puede pasar, ¿verdad? Si no, pues lo que puede hacer es poner tal vez de otro familiar que tenga algún estatus legal, qué sé yo, para que... pero lo importante sí que tiene que decir, si tiene hermanos allá, tiene que decirlo. O sea, hay personas que prefieren no hacerlo, pero eso ya es a riesgo de cada persona. Se nos queda una pregunta de si se puede pedir una visa familiar y de qué manera se puede pedir esto, para aquellos que deseen irse todos, pero hay una llamada antes. Ajá, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le estamos escuchando, díganos. Doctor, mi consulta es la siguiente. Yo tengo familiares nacidos y ya ciudadanos en la ciudad de Panamá. Ellos han pedido visa todos americanas allá en Panamá y se la han dado. Dice sobrina que todas las personas que estaban ahí, a todas se las dieron. O sea, ella calcula un 30%, que las personas que piden visa en la ciudad de Panamá se la dan. Y aquí en Managua es muy diferente. Una amiga fue hace poco, hace un mes, y dice que todas las personas que estaban ahí se la negaron. 15, solo una señora mayor de edad. ¿A qué se debe esa curiosidad? Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Logramos entenderle a la señora de que hay familiares que solicitaron la visa americana en la Embajada de Panamá y que lograron dársela, que en el caso de Nicaragua es un poco más difícil que logren otorgársela. Bueno, recordemos que la situación también es distinta, la de Panamá con la de Nicaragua. Y sobre todo, miren, esto hay muchos mitos y realidades. Entonces, a veces la gente dice, es cuestión de suerte que te la den. O sea, yo pienso que, vuelvo y repito, todo depende de la discreción del oficial consular, ¿verdad? Obviamente, volvemos a lo que nos trae el tema central, criterios de elegibilidad. Si una persona va a solicitar una visa y no tiene un trabajo estable, si una persona va a solicitar una visa y no tiene una solvencia económica que pueda demostrar... Si tiene deudas, por ejemplo. Deudas que ha incumplido, quizás. Pues no conozco de casos que te vayan a pedir algo, un reporte del buro de crédito, pues, hasta el momento. No existe. No, pues no he visto eso. Yo no lo he visto, la verdad. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero, claro, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tu motivo de viaje. Recordemos que a la mayoría de las personas que le niegan la visa les dan un papelito en el que dice de que en ese momento, generalmente es bajo una sección que se llama, si no me equivoco, la sección 214B, que lo que contempla es que en ese momento en que la persona está aplicando, no es elegible para una visa, ¿verdad? Porque no logró en ese momento demostrar de que tenía los lazos suficientes en su país de origen. Entre ellos, estamos hablando de esto, por ejemplo, si alguien, como nos preguntabas también al inicio, que es un universitario, eso depende, porque por ejemplo hay personas que pueden ser que no están casadas, que no tengan hijos, sin embargo pueden tener un perfil profesional sólido. Pueden ser personas que tengan un trabajo con algún puesto gerencial, pueden ser algunas personas que tienen un muy buen salario, que difícilmente, o sea, me imagino yo que en ese momento el oficial evalúa, ¿no? Ok, la persona tiene, no tiene hijos, no está casado, pero tiene un perfil profesional bastante sólido. Y ellos consideran que, y más si esa persona, por ejemplo, está pidiendo tal vez la visa para ir a alguna conferencia, a algún congreso, es válido, ¿no? Porque es un motivo de viaje válido en el caso de la visa. Tenemos varias preguntas. En nuestra transmisión en Facebook nos dice Mayme Ramos, ¿un tratamiento de seguimiento de cáncer será suficiente para demostrar mi arraigo en el país?
Esa es la primera pregunta. Ella tiene cáncer y se está haciendo tratamiento de seguimiento de la enfermedad aquí en Nicaragua. Entonces la pregunta es si eso es suficiente para demostrar el arraigo y que le den la visa. Bueno, viajar por asuntos de tratamiento médico es válido. De hecho, está para la categoría. Pero ella tiene su tratamiento aquí. Ella tiene su tratamiento aquí. Bueno, allí eso depende del oficial consular. ¿Qué es lo que va a evaluar? Probablemente con quién vive la persona, quién se hace cargo de sus gastos, a quién va a visitar, cuál es el motivo de su viaje. Recordemos que todo también se centra en eso. ¿Cuál es el motivo del viaje de ella? Eso es lo primero que generalmente preguntan. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Entonces, aparte pues de que tiene el seguimiento, o sea, no creo que sea suficiente porque ellos le pueden decir, pero usted puede seguir también su seguimiento en otro lado, allá en los Estados Unidos. Probablemente le podría suponer eso el oficial Entonces consular. no lo es todo esa parte. Si solamente tiene eso como evidencia, estaría muy complicado. Habría que analizar un poco más. Hay más preguntas, Moisés, en nuestra transmisión en Facebook. Nos dicen, si me negaron la visa, ¿cuánto tiempo después la puedo volver a solicitar? Buena pregunta. Cuando a usted le niegan la visa y le dan el papelito, entonces algunas personas pueden interpretar del por qué se la están negando. Tal vez puede ser porque no logró demostrar que tenía el suficiente dinero para cubrir el viaje, o porque no tiene trabajo, pero es importante ahí donde hacemos una autoevaluación. Ok, analizo, ¿por qué me la negaron esta vez? ¿Fue porque no tenía un trabajo estable? Entonces, hay que esperar un tiempo prudencial. Ahora, este tiempo prudencial depende de cada situación. Está a criterio del ciudadano. Está a criterio del ciudadano. No hay un tiempo legalmente establecido. No, porque si fue porque, por ejemplo, si digamos que el oficial consular viene y te dice, un ejemplo, ¿usted a qué se dedica? Yo soy ganadero y anda ahí algo que me demuestre que usted es ganadero, por ejemplo. Y tal vez creo que es la cuestión del fierro o algo así, y tal vez fue por asuntos documentales o la matrícula o algo que perdió, o perdón, que no lo llevó por olvido. Por olvido, o qué sé yo, o por algún otro documento que haya sido porque le faltó presentarlo, porque el mismo papelito te dice, si hay algo que usted omitió presentar o olvidó presentar, entonces puede traerlo para que pueda justificar, pero eso depende, hay que hacerse una autoevaluación realista de la situación, porque si fue porque no tenías una estabilidad laboral, o es porque no tenías un trabajo, después no vas a ir al siguiente mes a pedirla, porque al final te la van a terminar negando probablemente otra vez, ¿verdad? Entonces, lo importante es analizar que tenemos cambios significativos reales en nuestra vida para volver a someter esta aplicación. Vamos a seguir leyendo comentarios que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen que si después de llenar el formulario y enviarlo se debe llamar a la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua para pedir cita, o que la notificación sea enviada vía correo electrónico. Cuando usted completa su formulario, el DS-160, que es el que aplica para este tipo de solicitud de visa B1, B2, usted lo somete. Inmediatamente después, usted debe hacer el pago. Ahora, esto es importante, a partir de agosto del año pasado ya no se hacen pagos en los bancos. ¿Ok? Ahora se hace a través de, ellos lo dicen en su página, no puedo decir, ¿verdad?, la marca del negocio, pero en la página web de ellos está donde pueden hacer el pago en efectivo si la persona lo quiere hacer en efectivo. Aunque la forma más práctica, que es la que se está utilizando ahora, es hacer el pago a la plataforma directamente de la embajada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando haces el pago en efectivo tienes que esperar 24 horas o al siguiente día hábil para que se pueda activar el pago, mientras que si lo haces ahí nomás, en línea, el pago cae inmediatamente. Ahora, usted llena el formulario, lo somete, le va a llegar una confirmación de que ya se sometió ese formulario, y entonces, una vez que usted ha pagado, usted puede llamar al centro de llamadas de ellos, y si quiere que ellos le asistan, lo pueden hacer sin ningún problema. Tenemos varias preguntas que se nos han quedado pendientes, por ejemplo, lo de la visa familiar, también cuando te otorgan la visa, pero, por ejemplo, tu visa es visa de turista, entonces, ¿cuánto tiempo puedes permanecer? ¿Qué pasa sin cumplir los términos establecidos en tu visa? Y también si hay o no un programa de exención de entrevista y cómo funciona. Bien, sobre lo de la visa familiar, importante destacar algo. Hay personas que creen que una visa para toda la familia. No es así. Se puede aplicar en familia, no hay ningún problema. Supongamos que el núcleo familiar está compuesto de 4 personas. Estas 4 personas, cada uno va a tener que llenar su formulario,
y pagar su tarifa de visa, que en estos momentos cuesta $160 para el caso de las visas B1, B2. Entonces, cada quien llena su formulario, paga su tarifa de visa, y lo que sí se puede hacer es que todos puedan presentarse a la misma vez en la entrevista en la embajada. Respecto a lo de la... ¿Cuál era la otra pregunta? Lo de si incumplo el tiempo establecido en mi visa para poder permanecer en Estados Unidos. Muchas personas tuvieron inconvenientes con esto de la pandemia, que quizás por asuntos pues obvios, que se cancelaron vuelos, se cerraron aeropuertos, tuvieron que exceder el tiempo de la estadía permitida en los Estados Unidos, los 6 meses a la mayoría. Si esto sucedió cuando usted vaya a renovar o vuelva a entrar a los Estados Unidos, la sugerencia que le hacemos es que lleve evidencia de todo. Si usted obviamente tuvo que haber recibido correos electrónicos o algún tipo de comunicación por correo electrónico sobre las cancelaciones del vuelo, los intentos que usted hizo por comprar boletos en otra aerolínea pero que se cancelaban, todo eso le va a servir como evidencia para demostrar que usted tuvo la intención de salir en tiempo y forma de los Estados Unidos. Ya han habido casos, en nuestra oficina hemos atendido casos de personas que se excedieron, pero todo eso se tiene que reportar, se tiene que decir cuando, por ejemplo, la persona está aplicando nuevamente a una visa, tiene que decirlo en el formulario, y el oficial consular va a determinar, ¿verdad?, conforme a las evidencias que le presenta el aplicante, y va a tomar la decisión, ¿verdad?, si le renueva su visa. Eso se maneja bajo a veces lo que ellos le llaman un perdón administrativo, pues, que se entiende que fue por una situación fuera de la voluntad de la persona. En el caso de la exención de entrevista, también nos hacen una pregunta que será la última que vamos a leer de los comentarios. ¿Cómo es pedir visa si el padre de mi hijo no le quiere dar permiso de viaje? ¿Eso se puede? Bueno, cuando un menor si va a solicitar visa con un menor, es importante que sepa que el padre biológico debe estar presente en la entrevista. ¿Ok? Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero que el papá vaya, pero debe estar. Las únicas excepciones es por muerte, por un divorcio, o que haya una sentencia legal firme donde se establezca que la custodia total la tiene la madre, pues, ¿verdad? O si demuestra que el padre está fuera del país a través de un movimiento migratorio, pero para cualquier... O por ejemplo, si el niño solo tiene el campo del padre en blanco, puede ir solo pues con la madre. Eso es lo que dice está en la página de la embajada, eso está bien detallado. Pero para todo efecto, es importante que si el padre no va a estar presente, haya un documento legal que justifique la ausencia. Ahora bien, respecto a las exenciones de entrevista, muy importante, y diferenciar exención de entrevista es que probablemente no tenga que pasar con un cónsul la entrevista, pero la exención de visa es otro asunto. A veces la gente confunde los términos. Entrevista de visa. Exención de entrevista es una cosa, exención de visa es otra. Entonces, exención de entrevista. Actualmente hay el programa de exención de entrevista, y para los menores de 0 a 13 años que están aplicando por primera vez o que están renovando, ¿verdad?, y que ambos padres tienen visa vigente, podrían aplicar. Entonces se tiene que someter, edades entre 0 a 13 años, se tiene que someter el pasaporte, su formulario, copia de su partida de nacimiento, la foto y también el recibo del pago y la fotocopia de las visas de los padres, ¿ok?, para enviar todo ese paquete. En el caso de los mayores de 80 años que están aplicando por primera vez, también aplican, o que están renovando, mayores de 80 años. Y para las personas de 14 a 79 años que hayan tenido su visa con vigencia de 10 años, que es la vigencia máxima, pero debe haber sido visa de 10 años, y que no hayan tenido problemas, ningún tipo de problemas, o que no hayan cambios en sus datos, de los datos biográficos, ¿verdad?, en los pasaportes. Y si cumplen otros ciertos requisitos adicionales, pueden también aplicar a la exención de entrevista. Pero lo importante, si la persona tuvo una visa de 10 años, se le venció, fue a pedirle y se la negaron, no puede aplicar a la exención de entrevista. Perfecto, gracias. No debe haber una negación previa para poder aplicar a la exención de
de la entrevista. Muy claro, gracias Moisés. Algunas recomendaciones de cierre para nuestros televidentes, y también en pantalla están apareciendo los números de teléfono a los cuales usted puede también hacer consultas a Moisés, y él puede apoyar a los televidentes de Acción 10 en la mañana que hayan visto el programa. Bueno, muy agradecido por el tiempo, ¿verdad? Y quería, pues, más que todo decirles de que primeramente Dios, que todo salga bien en sus trámites para las personas que desean hacerlo, y hablar con la verdad. Eso es lo que mejor se debe hacer, hablar con la verdad, estar seguro, autoevaluarse de que tenemos los suficientes lazos económicos, familiares. Si usted no trabaja, pero trabaja por cuenta propia y tiene un negocito, regístrelo para que eso le sirva a usted también como evidencia. Eso es importante. A veces las personas tienen emprendimientos y quieren ir a solicitar. Hay que demostrar muchas veces cómo es que tenemos también establecido ese negocio, porque probablemente se lo puedan pedir, ¿ok? Así que hablar con la verdad, llenar correctamente el formulario, busque personas que sean profesionales en el tema y que le puedan ayudar y dar una instrucción bastante objetiva sobre esto. No podemos dar probabilidades, obviamente. Recuerde que esto, al final, el que toma la decisión y la única persona autorizada para emitir una visa es el oficial consular de la Embajada Americana. Así que nadie que le diga, te doy el 100% de garantía, no. Tengan mucho cuidado, como decíamos, con fraudes y estafas. Hay que estar alerta. Gracias. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos acá en el segmento de Debates y Soluciones. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.